Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 3 minutos. Mucha atención porque se acaba de conocer una fotografía de la llamada de ayer entre Trump y el presidente Gustavo Petro en el despacho Oval. Juan Camilo Morlano, ¿quién la publica y de qué se trata? Nicolás, es una fotografía que publica el diario New York Times porque esta llamada tuvo una particularidad. El periódico, los periodistas le estaban haciendo una extensa entrevista al presidente Trump. Allí pueden ver la fotografía. Dice concretamente en esta nota, el presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando. Ese es el presidente Trump mostrándole esa nota a los periodistas del New York Times. Ellos estaban en el despacho Oval haciéndole una entrevista al presidente Trump cuando entró la llamada del presidente Gustavo Petro. Trump suspendió la entrevista y le dijo a los periodistas, se pueden quedar durante la llamada, pero todo el contenido de la llamada tiene que ser estrictamente off the record, es decir, que no se puede reportar absolutamente nada de eso. La llamada, una vez finalizó, según lo que relatan los periodistas, el presidente Trump le dijo a uno de sus asesores que escribiera una publicación en su red social Truth, que fue la que todos vimos, donde dijera que el presidente Gustavo Petro había llamado para hablar sobre la situación de drogas en Colombia y donde dijera también que el presidente Donald Trump había invitado al presidente colombiano, que lo estaba invitando aquí a la Casa Blanca a reunirse. Y esta otra fotografía que ven es del otro lado, del lado colombiano, el presidente Gustavo Petro, justo en el momento en el que habló con el presidente Donald Trump. Una conversación que duró alrededor de una hora, que como ya decíamos, la labor de la embajada a través del Congreso, concretamente a través del senador republicano Rand Paul, fue fundamental para poder conseguir esta comunicación, la primera entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, y que ayuda a desescalar las tensiones entre ambos países. Sí, señor Juan Camilo, pues es una llamada histórica que lo podría cambiar todo. Justamente sobre eso, María Teresa Aya, usted es nuestra analista, como siempre, aquí en Noticias Caracol. Ya vamos a hablar de ese tema porque queremos invitarla a que vea justamente la crónica que hicimos alrededor de esta. Tenemos todos los detalles de lo que fue esta llamada entre Donald Trump y el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro. Y sí, el cambio de discurso se produjo tras la primera llamada entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué dos temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Todo comenzó en horas de la tarde, con una convocatoria del gobierno nacional y una consigna clara: defender la soberanía colombiana frente a las insinuaciones hechas en días pasados por Donald Trump. La expectativa era silenciosa, pero creciente. Mientras a la Plaza de Bolívar de Bogotá comenzaban a llegar simpatizantes del gobierno, a más de 1.130 kilómetros de distancia, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro atendía una entrevista con The New York Times. Fue al término de esa conversación cuando le notificaron que la llamada con el mandatario estadounidense se iba a concretar. Pasaron apenas 2 horas. A las 5 de la tarde en punto, el presidente Petro ya se encontraba en el Palacio de Nariño. Según fuentes de alto gobierno, a su lado estaban la canciller Rosa Villavicencio, la directora del DAPRE, el jefe de despacho y 2 funcionarios de los Estados Unidos. Al otro lado de la línea telefónica, Donald Trump. De acuerdo con fuentes consultadas por Noticias Caracol, congresistas republicanos jugaron un papel clave para que se lograra esta primera comunicación directa entre ambos mandatarios. Y fue el propio presidente Petro quien, tras concluir esa llamada, salió a contarle a sus seguidores que lo esperaban en la Plaza de Bolívar. Al principio no pensaba que se iba a dar esa conversación y hasta la reacción de la canciller Rosa Villavicencio fue explícita ante las cámaras. Una jornada que terminó marcando un punto de inflexión en el tono del discurso y en la relación bilateral. Venezuela y el tema del narcotráfico. Le tuve que lanzar las cifras pocas, las mismas que he repetido aquí, porque se me indica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos
Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico. Con un discurso distinto al que tenía preparado, el presidente hablaba ante la multitud. Mientras tanto, Angie Rodríguez, directora del DAPRE, y Armando Benedetti, ministro del Interior, seguían en tiempo real las primeras reacciones del presidente Donald Trump, que llegaban a través de sus redes sociales. Las comunicaciones directas entre... Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. Marco Rubio y el ministro de Relaciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Al parecer, y según el propio presidente Petro, las aguas se calmaron. Las asperezas, al menos por ahora, quedaron limadas. Que Colombia puede dormir, avisaré si hay algo en contra, ojalá a tiempo, pueda dormir tranquila en buena parte del país, en otras sabemos que aún no pueden. Las preguntas siguen sobre la mesa. ¿Cómo se gestionó la llamada? ¿Por qué se tomó la decisión de establecer ese contacto? ¿Qué permitió que Donald Trump aceptara dialogar con el presidente Petro? ¿Qué respondió el mandatario estadounidense? Y de ahora en adelante, ¿cómo se manejará la relación entre Estados Unidos y Colombia? De ahora en adelante, ¿cómo se manejará esa relación? De eso vamos a hablar más adelante, María Teresa, pero lo primero es, para usted, en su análisis, ¿qué hay detrás de esta llamada? Aquí claramente hay intereses. Ana Milena, Nicolás, buenos días. Están los intereses de Trump, por un lado, que él quiere que sea los intereses contra la guerra al narcotráfico, los intereses de Estados Unidos en América Latina, y seguramente va a decir que luego de que Colombia viera que fue verdad lo que pasó en Venezuela, está dispuesto a negociar. Los intereses de Trump por un lado, los intereses de Petro por otro lado, diciendo se salvó la soberanía colombiana y no nos van a invadir. Dos caminos distintos que llevan a un mismo lugar, a reunirse y a hablar de la región. Bueno, María Teresa, pues precisamente vamos a hacer contacto con el ex canciller de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y él también adicionalmente pues fue ex embajador de Colombia en Washington, para hablar sobre esto que ha sucedido recientemente, la conversación entre los dos presidentes, el de Colombia y los Estados Unidos. Doctor Murillo, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la oportunidad, y también saludo a los participantes, las participantes en esta conversación. Claro, muchos señalan que esta llamada tal vez puede significar el inicio de una nueva relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos con las actuales administraciones, pero si esta distensión depende exclusivamente del estado de ánimo de los dos presidentes, ¿qué tan sostenible resulta en el tiempo? Bueno, lo primero que hay que resaltar, Nicolás, que este es un triunfo de la diplomacia, es decir, la sensatez, y la diplomacia responsable demuestra una vez más que es el camino. Yo lo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo y se lo he planteado al país, se lo planteé también al gobierno, y hay que felicitar a los dos presidentes, al presidente Petro y al presidente Trump, que se han apartado de sus preferencias personales, inclusive de sus ánimos en términos de personalidad, de ideología, para llegar a acuerdos, para realmente tener un diálogo directo, un diálogo respetuoso, que es la manera para el caso colombiano de proteger el interés nacional, porque hay obviamente desafíos comunes y hay que responder a eso. La interlocución, por difícil que sea, como siempre lo ha sido con los Estados Unidos, hay que mantenerla al más alto nivel. Y este es un muy buen comienzo. Y hay que también decir otra cosa, Nicolás, e invitar a candidatos y candidatas, y yo soy uno de ellos, a que por favor, por un lado hay unos candidatos cizañeros que se dedicaron a la cizaña en Washington, y eso no ayuda porque están pensando más en sus intereses electorales. Y por otro lado, otros candidatos que se dedicaron a la arenga también, que no ayuda. En esto hay que ser muy sensato y evitar que una relación tan importante para el país como esta entre en ese juego electoral que la quisieron meter. Se ha hablado, señor Murillo, de una interlocución tripartita. ¿Usted ve al presidente Gustavo Petro como interlocutor entre los dos países, entre Estados Unidos y Venezuela?
Mira, hay varios temas que yo creo que van a ser importantes en lo que sigue, porque hay que manejarlo con mucho tacto, hay que manejarlo de manera muy estratégica para proteger los intereses de Colombia. Lo primero, los temas de seguridad, porque Estados Unidos tiene una nueva estrategia nacional de seguridad que hace mucho énfasis en el hemisferio occidental. Allí hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a puntos comunes. Y ahí hay temas, política de drogas, Colombia tiene que hacer un planteamiento de política de drogas para llegar a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos en este nuevo momento. Hay un tema que tiene que ver con seguridad y paz, donde Colombia va a tener que tomar medidas también, reconocer que la política de paz total fracasó y allí hay que hacer ajustes. Y lo otro tiene que ver con migración. Ahora, en los temas de estabilidad de la región y de democracia entra Venezuela. Entra Venezuela y entran las elecciones en Colombia, porque Colombia es un país democrático que tiene que proteger estas elecciones, y ahí va a haber una conversación. Colombia tiene que volver a jugar un papel muy constructivo en soluciones democráticas para Venezuela, en articulación con los Estados Unidos. Ya se dio un paso muy importante. Esta es una era sin Maduro. Se reconoce que Maduro no hizo elecciones libres, no lo reconoció el gobierno colombiano, tiene que guardar una distancia, pero tiene que garantizar que haya una restauración de la democracia en Venezuela, y ahí el presidente Petro le tocará jugar un papel muy constructivo. Y lo último es inversión y comercio. Va a haber una conversación sobre inversión y comercio. Allí hay temas que se pueden plantear desde el punto de de cambio climático, de energía. Lo más importante, vuelvo y reitero, que se reanudó el diálogo respetuoso al más alto nivel. Y es lo más importante. Quiero detenerme en un comentario que usted estaba esbozando hace algunos minutos, y es que algunos políticos cizañeros, incluso candidatos, pues ayudaron a romper o a dañar esas relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Pero ¿usted no considera que también acciones como la del presidente Gustavo Petro con megáfono en mano en Nueva York, incitando a desobedecer al ejército americano, al presidente Donald Trump, e incluso comentarios desobligantes en sus redes sociales, pues ayudaron también a fracturar esta relación diplomática? 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a tratar de retomar esa comunicación con el señor Murillo. Creo que ¿La ahí tenemos? estamos escuchando. Sí. Bueno, señor Murillo, adelante. Lo perdimos por un instante. Totalmente de acuerdo. Yo lo planteé desde el mes de octubre, que hay que crear un ambiente, y en noviembre hay que crear un ambiente para desescalar la provocación. Y hubo provocación por parte del gobierno colombiano. Y yo lo dije abiertamente y he hecho esos pronunciamientos. Lo que se trata es de no alimentar esa provocación, de no echarle más fuego a un incendio que ya estaba empezando, de desactivar esa bomba. Y muchos de los candidatos y candidatas no lo hicieron. Precisamente lo que trataron fue de jugar a la política doméstica, metiéndose en temas que realmente ponían en riesgo la relación. Es el precandidato y ex canciller Luis Gilberto Murillo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias. 7 de la mañana, 16 minutos. María Teresa, ya le iba a decir Teresita, pero sin confianza. También le puede decir profesora. Sí, también, profesora. Cualquiera. Usted siempre es la que nos da las luces aquí en Noticias Caracol. Y hablábamos hace un rato de, bueno, hay una pregunta importante, es ¿qué será que viene justamente entre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? Porque claramente, y usted lo decía ahora, pues aquí hay un interés de por medio, ¿no? De parte y parte, tanto del presidente Donald Trump como del presidente Gustavo Petro. Efectivamente, Ana Milena, ganan ambos presidentes. Para el presidente Trump hay una cosa muy importante, Ana Milena, Nicolás, y es que el tema de reunirse con Petro no es un tema que pasa por la ideología, pasa por los intereses de hagamos Estados Unidos grande otra vez. Recordemos que en el primer mandato se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte. Él no ve las ideologías como algo que sea el filtro importante en sus relaciones. Él ve quién puede ayudar a que Estados Unidos sea grande otra vez. Y en ese sentido, para que Estados Unidos sea grande otra vez, está la guerra contra las drogas. Y eso es algo muy importante, fue una promesa de campaña, 300.000 muertos, repite todos los días el presidente Trump en Estados Unidos por este tema. Entonces, ahí va a haber una negociación en la que le va a exigir al gobierno colombiano resultados.
Gana, por otro lado, la región también. Gana América Latina, que está fracturada y tomando lados a favor de Trump o en contra de Trump, sobre todo después de la intervención en Venezuela. El hecho de que tal vez el presidente que más ha sido crítico de esta intervención, como ha sido el presidente Petro, se reúna con el presidente Trump, le baja también a esa fractura en América Latina. Claro, profesora, y usted en lo que menciona, a mí me quedan dos argumentos sobre la mesa. Uno, la lucha contra las drogas, seguramente en esa reunión de la Casa Blanca le va a pedir mejores resultados, mayor interdicción, incluso erradicación de cultivos ilícitos, pero también un asunto que queda sobre la mesa es la cercanía del presidente Gustavo Petro con el régimen de Maduro. Incluso ayer mencionaba que habló con Delcy Rodríguez. ¿Qué tanto puede ayudar el presidente Gustavo Petro en ese proceso de transición? Nicolás, el presidente Trump ha dicho que Marco Rubio, su secretario de Estado, está en contacto directo con Delcy Rodríguez todo el tiempo desde el sábado. Yo creo que ahí, como decía antes, el presidente Trump es muy pragmático. El presidente Trump negoció, está hablando con el régimen de Maduro, los chavistas, uno, porque sabe que tienen el monopolio de la fuerza y en cualquier momento, si él quiere lograr unos resultados, en este caso el petróleo, en Venezuela, no lo puede hacer si tiene que pensar en una guerra civil, en una intervención en la que el ejército venezolano va a estar dándole bala y peleando contra él. Él tiene que ser pragmático y en ese sentido le sirve que el presidente Petro deje de decir que es que esa intervención es una por soberanía, que por intereses. Le sirve bajarle también a la retórica que viene desde Colombia, así como no quiso enfrentarse con los militares venezolanos y por eso empieza a hablar con los chavistas, es parte de la razón por la que habla con ellos, es la manera fácil de lograr sus intereses, le sirve que el presidente Petro le baje a la retórica también. ¿Para usted esta es una diplomacia de crisis o una diplomacia de reconstrucción real? La crisis nos lleva a tomar decisiones, como dicen los chinos, es un obstáculo, pero una oportunidad. Y la oportunidad es la que viene con la reconstrucción. Sí, profesor, y en ese sentido, ¿qué tan sostenible puede ser esta nueva era entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro cuando los dos en ocasiones se dejan llevar por su estado de ánimo y terminan pues publicando algunos comentarios que pueden nuevamente fracturar estas relaciones? Eso es muy importante, Nicolás. Para que esto perdure por lo menos los 6 meses que quedan en Colombia, es importante dejar de lado, antes se decía diplomacia de micrófono, hoy en día llamémoslo la diplomacia de X, la diplomacia de Truth Social. Tienen que ser cara a cara o por lo menos a través de cancilleres o de terceras personas que hablen no con los intereses de ellos, con los intereses de 320 millones de americanos por un lado y 52 millones de colombianos por el otro. Vamos a ver cómo se va a dar esa diplomacia en los próximos días, diplomacia a través de las redes sociales. Es María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Gracias por estar aquí siempre. Muchas gracias.